Antes de que escuches esta historia marcada por sacrificio, traición y dolor, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada relato que contamos aquí guarda una verdad que merece ser escuchada. Y mientras lo haces, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Tu voz también forma parte de esta historia. El sonido metálico de la puerta, cerrándose detrás de mí, todavía retumba en mis oídos. Aquella reja que se cerró no solo me quitó la libertad, también me arrancó 15 años de vida, de trabajo, de sacrificio. Nunca imaginé que el hombre que me clavaría la estaca en la espalda sería mi propio cuñado, el hermano de la mujer que amaba, el tío de mis hijos. Con una mentira escrita en un papel, logró lo que ni la frontera, ni el hambre, ni las madrugadas heladas habían podido: arrodillarme frente a Lice como si yo fuera un criminal. Recuerdo el momento exacto en que escuché a los agentes decir mi nombre. Estaba en el pasillo de un viejo edificio en Queens, cargando herramientas para una remodelación. El eco de mis pasos se mezclaba con el murmullo de la ciudad, hasta que una voz fuerte rompió todo. Daniel Moreno, Department of Immigration. Sentí que el aire se me cortaba. Miré a los lados buscando una salida, pero no había. Dos hombres altos, con chalecos oscuros, venían hacia mí con las placas brillando en el pecho. Y yo entendí, en ese segundo helado, que alguien me había entregado. Mientras me ponían las esposas frías en las muñecas, una pregunta me golpeaba sin parar. ¿Cómo sabían dónde encontrarme? Solo mi familia tenía esa información. Solo alguien muy cercano podía haber descrito con tanto detalle mis movimientos, el lugar donde trabajaba, hasta la hora en la que salía. Y entonces, como un relámpago que parte la noche, apareció en mi mente la imagen de mi cuñado. Recordé su mirada envidiosa cada vez que yo enviaba dinero a México, sus palabras envenenadas diciendo que yo presumía demasiado, que me creía más por vivir en el norte. Pero para entender cómo llegué a ese pasillo esposado, hay que retroceder 15 años. Todo comenzó en 2008, cuando crucé la frontera por primera vez. Tenía 24 años, una mochila con 2 mudas de ropa y un rosario colgado del cuello. Caminé 3 noches por el desierto de Arizona, con los labios partidos y la garganta ardiendo. Cuando al fin llegué a Nueva York, pensé que lo peor había pasado. No sabía que lo más duro no era cruzar, sino cargar con la distancia, con la soledad y con la obligación de sostener a todos los que quedaron atrás. Desde el primer día trabajé como ayudante en construcción. Mis manos, que antes solo conocían la tierra de mi rancho en Puebla, pronto se llenaron de callos y cicatrices. Cada semana apartaba lo justo para sobrevivir y el resto lo mandaba a México. Al principio eran $300, luego 400, a veces 500 si había horas extra. Mi esposa me decía por teléfono: con eso compramos medicinas para tu madre, con eso pagamos la escuela de los niños. Y yo cerraba los ojos, imaginando sus rostros, repitiendo que todo valía la pena. Durante años viví en cuartos compartidos con otros hombres, colchones tirados en el suelo, paredes húmedas, olor a sudor y a comida recalentada. No importaba. Lo único que importaba era enviar el dinero a tiempo. Mi cuñado siempre estaba ahí, al lado de mi esposa, recibiendo mis llamadas, dándome las gracias, diciéndome que sin mí la familia no habría salido adelante. Yo le creí. Le abrí la puerta de mi confianza como si fuera un hermano. No tenía lujos. Mis botas estaban rotas, mi ropa siempre manchada de cemento. Mientras otros hombres compraban televisores o celulares nuevos, yo guardaba cada dólar para las remesas. Mandé dinero para terminar la casa de mi madre, para comprar un terreno, para arreglar el carro viejo de la familia. Mandé incluso para los estudios de los hijos de mi cuñado, porque él decía que no podía solo. Tú eres el que gana en dólares, hermano. Me repetía con una sonrisa que ahora recuerdo como un veneno dulce. 15 años de mi vida se fueron en esos envíos. 15 años en los que aprendí a vivir con miedo, esquivando retenes, trabajando con nombres falsos, escondiéndome cada vez que veía una patrulla, pero siempre con la idea fija de que todo valía la pena, porque allá, en México, mi sacrificio se transformaba en futuro para los míos.
Nunca sospeché que mientras yo me desangraba en silencio, alguien en mi propia familia estaba afilando la mentira que un día me destruiría. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue en 2016. Mi cuñado me llamó directamente, sin pasar el teléfono a mi esposa ni a mi madre. Su voz sonaba urgente, casi dramática. Hermano, necesito que me mandes $2,000 esta semana. Es para una operación. Algo serio. No preguntes demasiado. Yo estaba parado afuera de una obra en el Bronx, con el uniforme manchado de pintura y las botas empapadas de nieve. Tenía en la cartera apenas $320. No podía reunir esa cantidad ni aunque trabajara día y noche. Le dije que era imposible. Su silencio al otro lado de la línea me heló. Después murmuró, «Entonces demuestra de qué lado estás, si de tu familia o del egoísmo». Esa frase me persiguió semanas enteras. Cada vez que intentaba dormir, la escuchaba como un eco acusador. Poco después, mi madre me llamó llorando. «Tu cuñado me dijo que no quisiste ayudar. Aquí dicen que ya no te importa la familia». Sus palabras me partieron el alma. Yo sabía que estaba haciendo lo imposible, que cada dólar enviado era arrancado de mi propio estómago vacío, pero de pronto me vi pintado como un hombre egoísta, como un ingrato. Era él quien movía los hilos, usando la voz de mi madre como cuchillo para hundirme más. No fue la única vez. Empezaron a llegar llamadas cada mes, siempre con la misma cantaleta, que si un sobrino estaba enfermo, que si el techo de la casa se caía, que si necesitaban dinero para abogados por un problema inventado. Yo me quebraba al escuchar a mi esposa llorar, diciéndome, «Mándalo, no podemos decir que no. Aquí todos dependen de ti». Empecé a pedir prestado a otros trabajadores. Firmaba papeles en bares con intereses que me aplastaban. Mandaba 500, 700, a veces $1,000 en una sola transferencia. Y al final me quedaba yo durmiendo en el suelo, comiendo pan duro y café barato durante semanas. Mi cuerpo se debilitaba, pero mi cuñado siempre aparecía al otro lado del teléfono diciendo, «Gracias, hermano, no sabes cómo nos salvaste otra vez». En 2019, la situación se volvió insostenible. Me pidió $10,000 de un golpe. 10,000. Dijo que era para invertir en un negocio, que yo sería socio, que con eso ya nunca más tendría que preocuparme. Su voz sonaba convincente, casi paternal. Yo lo escuchaba y quería creer, pero sabía que era imposible. Ni trabajando 3 vidas juntas podría reunir esa cantidad. Le dije que no. Esa negativa fue el inicio de su odio abierto. Comenzó a hablar mal de mí con todos. Mi madre me reclamaba en cada llamada. Mis hermanos me miraban con recelo en las videollamadas esporádicas y mi esposa, entre lágrimas, me decía, «Él dice que tú ya no eres el mismo, que allá cambiaste, que te olvidaste de nosotros». Yo quería gritar. Quería atravesar el teléfono y decirles la verdad, que cada hueso de mi cuerpo estaba roto por ellos, que no había día en que no sangrara por esa familia, pero me tragaba el dolor, pensando que algún día lo entenderían. No lo entendieron. La manipulación de mi cuñado había calado tan hondo que yo ya no era visto como un hombre que sacrificaba su vida, sino como un deudor permanente, como alguien que debía responder aunque se quedara sin nada. Cada mes me hundía más, y cada mes él sonreía al otro lado, viéndome caer. La verdad no llegó de frente. Se filtró poco a poco, como una gotera que arruina la casa entera sin que uno lo note. Fue en 2020 cuando un amigo de la infancia me escribió desde Puebla. Me mandó una foto por WhatsApp con un mensaje corto. «¿Así que no ayudas? Mira quién presume de ser el salvador de la familia». Abrí la imagen y sentí que las piernas se me aflojaban. Era mi cuñado, de pie frente a una carnicería recién pintada, cortando un listón rojo mientras la gente aplaudía. A su lado estaba mi madre, con los ojos brillando de orgullo. Había música, cerveza, globos. La fachada tenía un letrero enorme con su nombre como dueño. Yo miraba esa foto con la respiración entrecortada. Reconocía cada pared, cada puerta, porque habían sido levantadas con los dólares que yo envié con el pretexto de medicinas, reparaciones y emergencias.
No pude contenerme. Lo llamé esa misma noche. Mi voz temblaba, pero logré decir, «Explícame qué es esa carnicería. ¿Por qué me pedías dinero llorando si estabas levantando un negocio?» Hubo un silencio que me quemó el pecho. Después, su respuesta fue una puñalada. ¿Y qué? ¿No es mejor invertir que estar regalando tu esfuerzo? Si no fuera por mí, tu familia seguiría igual de pobre. Yo les doy un futuro. Tú solo mandas dinero sin pensar. Me quedé sin palabras. Lo único que pude murmurar fue, «Me mentiste». Y su risa fría al otro lado de la línea me rompió por dentro. «Mentirte, no. Usé lo que dabas para algo útil. Tú estás allá, ilegal, escondido como rata. Yo aquí doy la cara. Yo soy el que construyó algo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, mirando las paredes húmedas del cuarto donde vivía en Queens. Recordé cada turno de 12 horas, cada vez que mis manos sangraron en invierno, cada billete contado para enviarlo con la ilusión de que servía para mis hijos, para mi madre. Y ahora todo estaba ahí, convertido en aplausos para él. Lo peor fue escuchar después a mi madre. Me llamó días más tarde y con voz emocionada me dijo, «Tu cuñado nos ha dado todo, hijo. Ahora tenemos negocio. Ahora la gente nos respeta. No le reclames. Él sí está aquí con nosotros». Sentí que el mundo se me derrumbaba. No solo había usado mi dinero, había usado mi ausencia para pintarme como el villano, para ocupar mi lugar frente a los míos. Desde entonces, cada llamada se convirtió en un suplicio. Yo trataba de explicar, de decir que yo había enviado cada dólar con fe, pero mis palabras chocaban contra un muro de desconfianza. Mi cuñado había ganado. Era él el héroe en el pueblo. Yo, el ingrato que vivía en Estados Unidos y se olvidaba de su sangre. Esa mentira me arrancó algo más que dinero. Me quitó el orgullo, me robó la voz, me borró de la memoria de mi propia familia. Y lo más doloroso fue entender que todo lo que había construido con sacrificio se había convertido en el pedestal, desde el cual él me enterraba vivo. El golpe final a mi estabilidad llegó en 2021, cuando la pandemia todavía dejaba cicatrices en cada rincón de Nueva York. Trabajaba en una obra en Brooklyn, levantando un complejo de departamentos de lujo que yo jamás podría habitar. Aquella mañana, el capataz reunió a todos en el andamio y nos dijo con voz seca, «Se acabó el contrato. No hay más presupuesto. Vuelvan a casa». Nadie se quejó. Nos miramos unos a otros con los cascos colgando en las manos, sabiendo que, para nosotros, volver a casa significaba regresar a un cuarto húmedo y preguntarnos qué comeríamos al día siguiente. Yo llevaba en la billetera apenas $200 y una lista de deudas que no dejaba de crecer. Aún así, ese mismo día llamé a México. Mi esposa lloraba al teléfono, diciendo que los gastos de la carnicería eran altos, que mi cuñado no podía solo, que debía mandar algo aunque me quedara sin nada. Me mordí los labios hasta sangrar. No le conté que estaba desempleado, que el refrigerador en mi cuarto estaba vacío, que ya no tenía herramientas porque las había vendido para pagar la renta. Solo le dije, «Haré lo posible». Las semanas siguientes fueron un infierno. Salía cada mañana a buscar trabajo en esquinas donde se reunían otros indocumentados. Éramos decenas, con mochilas gastadas, esperando que alguna camioneta se detuviera y nos escogiera como si fuéramos mercancía. A veces tenía suerte y ganaba $80 por una jornada entera de cargar bloques. Otras veces volvía con los bolsillos vacíos, pero aún así, cada vez que reunía algo, lo mandaba. El hambre empezó a mostrar su rostro. Adelgacé más de 10 kilos en pocos meses. Me acostumbré a comer pan duro con café instantáneo, a dormir con la ropa puesta porque la calefacción no funcionaba. Cada madrugada despertaba con el ruido de sirenas y con el miedo de que fueran por mí. Y en medio de esa miseria, seguían llegando mensajes desde México. Mi cuñado escribía con tono arrogante, «Manda más. No puedes olvidarte de los tuyos. Aquí todos dependen de ti». Yo ya no era un hombre, era una máquina rota que solo servía para enviar dinero. Y lo peor es que sentía que si dejaba de hacerlo, perdería por completo a mi familia. Vivía entre dos miedos, el miedo a ser deportado
y el miedo a ser borrado de la memoria de los míos. El día que todo explotó fue en diciembre. Había conseguido un trabajo temporal en Queens, cargando materiales en un edificio viejo. Estaba sudando, con la espalda partida, cuando sentí una mano dura en mi hombro. Me giré y vi a dos hombres altos, con chalecos oscuros y placas brillando. Daniel Moreno, Department of Immigration. Mi cuerpo se congeló. Me mostraron un papel con mi nombre completo, mi dirección exacta, hasta el horario en que salía a trabajar. No había duda. Alguien había entregado esa información. Solo una persona en México tenía todos esos detalles. Mi cuñado, el mismo al que yo había sostenido durante años. Las esposas se cerraron sobre mis muñecas con un chasquido metálico que me partió el alma. La gente en la obra me miraba en silencio, algunos con lástima, otros con desprecio. Caminé hacia la camioneta con la cabeza baja, sintiendo que cada paso era un golpe contra mis 15 años de sacrificio, y mientras me subían, una sola idea martillaba en mi mente. No fue el sistema quien me hundió, fue la mentira de un hombre de mi propia sangre política, alguien que me debía lealtad y que, en cambio, me entregó sin temblar. El sonido de la reja cerrándose detrás de mí fue como un trueno que me partió en dos. La celda olía a cloro barato, mezclado con sudor rancio. Había un colchón delgado sobre una litera metálica, más duro que el propio suelo. Me senté con las manos aún marcadas por las esposas y sentí que todo mi cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la certeza de que mi vida ya no me pertenecía. La primera noche no pegué los ojos. Escuchaba a otros detenidos llorar en distintos idiomas. Algunos rezaban, otros golpeaban la pared, como si con los puños pudieran abrir un túnel hacia la libertad. Yo me quedé callado, mirando el techo iluminado por luces que nunca se apagaban. En cada parpadeo veía la cara de mi cuñado, sonriendo, alzando copas en la carnicería que yo había pagado sin saberlo. A la mañana siguiente, un guardia gritó mi nombre. Me formaron con otros hombres y nos dieron bandejas de plástico, pan duro, un huevo frío y un vaso de agua turbia. Lo probé y me dieron náusea. El hambre era real, pero la rabia me quitaba cualquier apetito. La primera audiencia llegó rápido. Nos subieron a una camioneta blanca, encadenados de pies y manos como si fuéramos asesinos. El trayecto hasta la corte fue eterno. Miraba por la ventanilla enrejada y reconocía calles por las que había caminado libre, esquinas donde había esperado trabajo con la esperanza en el bolsillo. Ahora todo era recuerdo. La sala era helada. El juez, un hombre mayor de mirada dura, estaba al frente. A mi lado, un intérprete susurraba en español lo que se decía en inglés. Cuando pronunciaron mi nombre, sentí que el corazón se me salía del pecho. Me preguntaron si tenía abogado. Bajé la mirada y dije que no. ¿Cómo iba a tenerlo si apenas había sobrevivido? El abogado del gobierno habló de mí como si fuera un número más en un archivo. Indocumentado. Carga para el sistema. Sin derechos. Lo escuchaba, y cada palabra me hundía más. Quise gritar que había trabajado hasta dejar sangre en las manos, que nunca pedí ayuda, que lo único que hice fue mandar dinero para que otros vivieran mejor. Pero mi voz no salió. Cuando el juez anunció que el caso quedaba pendiente, sentí un falso alivio. Tenía unos días más, quizás semanas, para demostrar que mi vida valía algo, pero en el fondo lo sabía. No había pruebas suficientes, porque las que existían estaban en su poder, manipuladas por la mentira de mi cuñado. De regreso al centro, me miré en el reflejo sucio de una ventana. Apenas reconocí mis propios ojos. Había envejecido años en cuestión de días, y lo peor era entender que no estaba ahí solo por mi estatus migratorio. Estaba ahí porque un miembro de mi propia familia había decidido arrancarme de raíz para ocupar mi lugar. El día de la segunda audiencia amaneció con un frío que me calaba hasta los huesos. Apenas había dormido. Me despertaron de madrugada. Me hicieron ponerme de pie y caminar en fila, con cadenas en los tobillos que tintineaban como campanas de condena. En la camioneta que nos llevaba a la corte, nadie hablaba. Solo se escuchaba la respiración pesada de los que, como yo,
Sabían que ese día podía marcar el final. Cuando entré en la sala, noté enseguida que había algo distinto. El abogado del gobierno tenía una carpeta más gruesa que antes, llena de documentos. El juez me miró con severidad. El intérprete a mi lado respiraba hondo como si supiera lo que venía. El abogado comenzó a leer, y lo que escuché me heló la sangre. Tenían copias de mis transferencias de dinero, registros de remesas, incluso mensajes privados que yo había enviado a mi esposa. ¿Cómo era posible? Solo alguien de mi propia familia podía entregar todo eso. Y entonces lo dijeron sin rodeos. La información fue provista por un ciudadano en México que afirma ser familiar directo del acusado y que asegura que su permanencia aquí es ilegal y peligrosa para los suyos. Sentí que el aire se me escapaba. No hacía falta que dijeran su nombre. Sabía que era él, mi cuñado. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. El abogado siguió hablando, pintándome como un hombre irresponsable, un proveedor ausente, alguien que abandonó a su familia. Y en ese instante, entendí el verdadero motivo de la traición. Él necesitaba ocupar mi lugar. Con mi ausencia, con mi caída, él podía presentarse en el pueblo como el Salvador, el que sostuvo a todos, el que levantó un negocio con su nombre mientras borraba el mío. El juez me preguntó si quería responder. Respiré hondo y dije lo único que pude, que había trabajado día y noche, que cada dólar que envié fue para sostener a mi familia, que jamás los abandoné. El intérprete tradujo mis palabras, pero sentí que se deshacían en el aire, que no llegaban al corazón de nadie. Entonces sucedió lo inesperado. Entre los documentos había una grabación con fecha equivocada. Era una llamada que supuestamente probaba que yo había cortado la ayuda meses atrás, pero la fecha mostraba un día en que yo ya estaba detenido. El juez lo notó. Frunció el ceño y pidió explicaciones. El abogado del gobierno intentó justificarlo, pero no pudo. Esa grieta en la acusación cambió el tono de la audiencia. No me declararon inocente, pero tampoco dictaron sentencia inmediata. El juez pidió una prórroga para revisar de nuevo las pruebas. Fue apenas un respiro, pero para mí fue como una chispa en la oscuridad. Una señal de que, aunque mi cuñado había preparado cada detalle para enterrarme, su mentira podía tambalear. Salí de la sala con las cadenas aún en los tobillos, pero con una idea clara. Mi caída no era solo culpa de un sistema frío. Era la obra calculada de un hombre que decidió venderme para quedarse con mi lugar. Y aunque el juez aún no decidía, yo ya sabía la verdad. Mi familia tenía un nuevo héroe, construido sobre mis años de sacrificio. Y ese héroe era el mismo que me había puesto el cuchillo en la espalda. El tiempo en el centro de detención no se mide en días ni en semanas, sino en el eco repetido de los candados cerrándose, en los pasos pesados de los guardias arrastrando llaves, en las mismas bandejas de comida insípida que parecen calcadas una de otra. Cada amanecer era igual al anterior, y eso era lo que más me mataba. La sensación de que mi vida ya no avanzaba, de que estaba atrapado en un limbo donde nada cambiaba. Compartía celda con dos hombres. Uno era hondureño, joven, apenas 22 años, que lloraba todas las noches abrazando una foto de su madre. El otro, un salvadoreño mayor, rezaba en voz baja con un rosario improvisado hecho de hilo y cuentas plásticas. Yo me quedaba en silencio, mirando el techo iluminado por luces que nunca se apagaban, preguntándome en qué momento mi sacrificio de 15 años se convirtió en esta condena. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, sudor y desinfectante barato que parecía quedarse pegado a la piel. A veces me cubría la cara con la manta fina que nos daban, tratando de fingir oscuridad, pero la claridad blanca de los focos siempre me atravesaba los párpados. Dormía a ratos, despertando con pesadillas en las que escuchaba la voz de mi cuñado riéndose, cortando aquel listón rojo de su negocio construido con mi sudor. Las cartas eran lo único que podía darme esperanza, pero pronto dejaron de llegar. Mi madre escribió una sola vez, diciendo: «Tu cuñado está ayudando mientras tú no estás. No lo juzgues. Él está aquí con nosotros». Esa frase
me rompió más que cualquier sentencia, porque entendí que ya no solo me habían reemplazado en la mesa familiar, también me habían borrado de sus corazones. Cada tanto me sacaban para entrevistas con oficiales. Eran preguntas mecánicas. ¿Dónde trabajaba? ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿Por qué no había salido? Yo respondía en automático, sabiendo que no importaba lo que dijera. Ellos solo escribían en papeles, con la frialdad de quien maneja números, no vidas. En los ratos libres salíamos al patio, rodeado de cercas altas con alambre de púas. Caminaba en círculos, contando mis pasos, mirando el cielo azul que parecía burlarse de mí. Recordaba las veces que había trabajado bajo ese mismo cielo, levantando paredes, cargando cemento, soñando con que cada golpe de martillo construía un futuro. Ahora todo ese esfuerzo estaba reducido a nada. El aislamiento se volvía insoportable. No era solo físico, era emocional. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si mi cuñado tenía razón? ¿Y si yo había fallado de verdad? ¿Y si mi sacrificio no fue suficiente? Esas preguntas se volvían cuchillos invisibles que me desgarraban cada noche. Un día, uno de los guardias me entregó un sobre. Lo abrí con manos temblorosas, pensando que era una carta de mi esposa, pero dentro solo había un aviso del juzgado con la fecha de la próxima audiencia. Ninguna palabra de aliento, ningún mensaje personal, solo papeles fríos. Me reí solo, una risa amarga que asustó a mis compañeros de celda, porque en ese momento comprendí que estaba solo, que para mi familia yo ya no existía. Y allí, en ese silencio que dolía más que las cadenas, entendí la verdad más cruel. La prisión real no eran las paredes de concreto, era el abandono de los míos, era la traición que me había dejado sin raíces, sin nombre, sin hogar. El día de la audiencia final amaneció con un silencio extraño en el centro de detención. Los guardias llegaron antes de lo habitual, gritaron mi nombre y me hicieron ponerme de pie. Sentí el frío del suelo a través de las sandalias de plástico y supe que ese día marcaría mi destino. Me encadenaron de pies y manos y me subieron a la camioneta junto a otros hombres que miraban el suelo con los ojos vacíos. Nadie habló en el trayecto. Cada curva de la carretera me golpeaba en el estómago como un recordatorio de que el tiempo se había acabado. Al entrar en la sala, vi al juez en el mismo estrado, con la misma expresión severa, y al abogado del gobierno con una carpeta aún más gruesa que en la vez anterior. El intérprete se sentó a mi lado y me susurró: «Tranquilo, escucha bien», responde corto. Yo asentí, pero mis manos sudaban tanto que apenas podía sostenerme de la mesa. El abogado comenzó a leer. Presentó más pruebas, copias de mensajes de texto, grabaciones de llamadas, incluso declaraciones juradas desde México. Y ahí estaba su voz. La reconocí al instante. Era mi cuñado, hablando como si fuera un mártir. Él prometió ayudarnos, pero nos abandonó. Vive ilegal, manda dinero de trabajos sucios y se burla de su familia. Nosotros tuvimos que salir adelante sin él. Escuchar esas palabras me revolvió el estómago. Era él, pintándose como el héroe, como el hombre que me reemplazaba mientras yo me pudría en esas cuatro paredes. Cuando me dieron la palabra, me puse de pie. Las cadenas tintinearon y sentí que todos los ojos me atravesaban. Respiré hondo y dije lo único que podía, que cada dólar enviado había sido fruto de mi sudor, que nunca abandoné a los míos, que si estaba ahí era porque alguien que debía protegerme me había entregado. El intérprete tradujo mi voz quebrada. El juez me miraba, pero su rostro era de piedra. Y entonces ocurrió lo inesperado. Entre los documentos, el juez notó una contradicción. Una de las grabaciones presentadas como prueba estaba fechada en un día en que yo ya estaba detenido. Lo señaló en voz alta, y la sala quedó en silencio. El abogado del gobierno buscó entre sus papeles, balbuceó explicaciones, pero no pudo justificarlo. El juez frunció el ceño y ordenó revisar la validez de todas las pruebas. Esa grieta en el muro me devolvió un respiro. No era la libertad, pero sí una duda sembrada en el corazón del proceso. El juez no dictó sentencia ese día. Anunció que se tomaría más tiempo, que debía evaluar si las pruebas habían sido manipuladas.
Y en ese instante entendí algo. Mi cuñado había planeado cada detalle para enterrarme, pero su propia ambición lo había llevado a dejar huellas torpe. De regreso al centro, encadenado de nuevo, sentí algo que no había sentido en meses, una chispa de esperanza. No porque confiara en el sistema, sino porque comprendí que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la forma de respirar. La prórroga que me dio el juez no fue un alivio, fue como una cuerda floja sobre un abismo, un castigo lento. Cada día en el centro de detención se volvió más pesado, cada noche más interminable. Los demás detenidos hablaban de sus familias, recibían cartas, algunos hasta visitas. Yo, en cambio, me quedaba mirando la puerta vacía, esperando un nombre que nunca llamaban. Al principio todavía confiaba en que mi esposa me escribiría, que mi madre mandaría una carta con palabras de aliento. Pero lo único que recibí fue un sobre oficial con la nueva fecha de audiencia. Nada más. Ningún mensaje personal. Ningún «te extrañamos». Solo papeles fríos que dictaban mi futuro. Mis compañeros de celda intentaban animarme. Jorge, el hondureño, me decía, «Hermano, aguanta. Todo cambia al final». Pero sus ojos estaban rojos de tanto llorar por sus hijas, y esa esperanza sonaba más como un deseo que como una certeza. Yo apenas podía responder. Mi garganta se había secado de tanto tragar silencio. Las noticias de México me llegaron por otros detenidos que habían pasado por Puebla antes de ser capturados. Uno de ellos me dijo, «Oye, allá hablan mucho de tu cuñado. Dicen que es un ejemplo, que levantó la carnicería solo, que ahora la gente lo respeta». Sentí que me faltaba el aire, mi sacrificio de 15 años convertido en aplausos para el hombre que me entregó. Yo había desaparecido de la historia, borrado como si nunca hubiera existido. Las noches eran las peores. Me acostaba en el colchón delgado, con la manta corta que apenas me cubría los pies, y miraba el techo iluminado. Recordaba cada turno de madrugada, cada dólar enviado, cada llamada en la que escuchaba las voces de mis hijos. Ahora esas voces no estaban. Solo quedaba un silencio helado que me mordía el pecho. Empecé a pensar que tal vez lo mejor sería que el juez firmara la deportación de una vez, que al menos así terminaría esta espera. Pero entonces, otra voz dentro de mí, pequeña pero firme, me decía que no podía rendirme, que si lo hacía, él ganaría, que mi cuñado se quedaría no solo con mi dinero, sino también con mi nombre, con mi dignidad, con mi historia. Ese pensamiento fue lo único que me sostuvo. La certeza de que, aunque me hubieran olvidado, aunque me hubieran borrado, aún quedaba mi verdad. Y esa verdad era mía, aunque nadie quisiera escucharla. El día en que el juez finalmente tomó la decisión, yo ya no era el mismo hombre que había llegado encadenado meses atrás. Mi espalda estaba encorvada, mis ojeras profundas, pero dentro de mí había algo distinto. Una claridad dolorosa, como si al fin entendiera lo que nunca quise aceptar. El intérprete tradujo palabra por palabra. Debía regresar a México. La sala estaba silenciosa. No hubo gritos, no hubo protestas, solo esa sentencia fría que cayó sobre mí como una lápida. Nadie me esperaba afuera. Ningún familiar, ningún amigo, nadie. En el pasillo escuché a otros hombres abrazar a sus esposas, a sus hijos pequeños que lloraban. Yo caminé solo, con las cadenas aún marcadas en las muñecas. En ese momento comprendí que mi condena no era la deportación, era el abandono. El regreso fue gris. En el avión, otros deportados lloraban, maldecían, algunos rezaban. Yo me quedé mirando la ventanilla, viendo las nubes como espectros. Pensaba en mi madre, en mi esposa, en mis hijos. 15 años de sacrificio, de hambre, de soledad, todo convertido en una sombra. Y allá, en mi tierra, mi cuñado brillando con el aplauso del pueblo, levantado sobre mis hombros como un héroe falso. Cuando pisé de nuevo las calles de Puebla, me parecieron más estrechas, más ásperas. Caminé hasta la plaza, y allí lo vi. Su carnicería iluminada, llena de gente, con su nombre en letras grandes. Él sonreía, repartía saludos, como si fuera el dueño no solo del negocio, sino de toda la historia.
Me quedé parado en la acera, mirándolo a lo lejos. Nadie me reconoció. Para todos yo era un extraño, un fantasma. No entré, no lo enfrenté, porque entendí que ya no había nada que reclamar. La traición estaba consumada, y mi nombre había sido borrado. Pero mientras caminaba hacia las afueras del pueblo, con las manos vacías y el corazón hecho pedazos, descubrí algo que él nunca podría robarme: mi verdad. Mi cuñado inventó una mentira para Elise y arruinó 15 años de sacrificio en un instante. Lo hizo por ambición, por poder, por ocupar un lugar que no era suyo. Me arrebató a mi familia, mi libertad, mi historia, pero no logró destruir lo que llevo dentro, porque aunque me derribaron, sigo aquí. Y mi voz, rota y temblorosa, sigue contando lo que pasó. Hoy no busco venganza, busco memoria, que se sepa que detrás de cada negocio, de cada aplauso, puede esconderse una traición, que quienes parecen héroes a veces levantan su gloria sobre la sangre de otro, y que el verdadero valor de un hombre no está en lo que le reconocen, sino en lo que resiste, incluso cuando todo se derrumba. Y yo, aunque me borraron de mi propia familia, aunque me entregaron como a un criminal, sigo en pie, porque mi historia, la verdadera, todavía arde en mi pecho, y esa llama, aunque pequeña, es indestructible.